Muy buenos días. Sean bienvenidos al 11º webinar de la jornada de webinars gratuitos de abril y mayo, auspiciada por BDO Dominicana. El tema del día de hoy es el valor de la automatización del modelo de auditoría en las tres líneas de defensa, a cargo del licenciado Melvin Ceballos, socio de auditoría de BDO Dominicana, y el ingeniero Martín López, Product Manager de Global Suite. El señor López cuenta con más de 4 años de experiencia en la implementación, formación y mantenimiento de sistemas de gestión de continuidad de negocios, SGSI, PCI DSS, Compliance, ISO 9001, Auditoría, Protección de Datos, ISO 31000, Antisoborno, Canal de Denuncias, SOS y otros proyectos en empresas del sector bancario, asegurador, energía, industrial, entre otros. El señor Melvin Ceballos, por su parte, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y ha trabajado con varias empresas en los sectores comercial, manufactura, servicios financieros, sin fines de lucro, entretenimiento, entre otros. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final. Ahora sí, damos paso a nuestros panelistas para que inicien la exposición. Muy buenos días. Damos inicio con este taller, el cual ha tenido una muy buena expectativa. Esperamos satisfacer todas sus inquietudes. No podemos iniciar a hablar sobre la automatización de la auditoría sin recalcar qué es la auditoría en sí. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ya la auditoría hace años que no es lo que era, el simplemente verificar un control y que exista un control. Es agregar valor a las operaciones de la organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Ya la auditoría ha tenido que ir cambiando de la misma manera que cambian los mercados. El auge de la tecnología está cambiando todo lo que es la plataforma y los modelos de hacer negocios. Lo hemos visto en esta crisis sobre la pandemia del COVID-19, que muchas de las empresas han tenido que transformar su manera de cómo contactar a los clientes, cómo dar el servicio, cómo suplir las mercancías. Se presentan nuevos desafíos y oportunidades en el mercado. En mayor o menor medida, toda organización tiene o al menos está pensando en la digitalización como un plan estratégico para continuar. Ya muchas de las empresas están laborando desde casa o con un personal reducido, intercambiado, y es necesario que el rol del auditor cambie desde ese mismo concepto, desde ese mismo punto de vista. Ya desde años se venía hablando de la auditoría digital. Ya existen muchísimas herramientas que pueden ayudarnos a realizar un cambio de la auditoría tradicional a la auditoría digital. Si las empresas están cambiando o adaptando su modelo de negocio, sus estrategias y procesos, la auditoría interna debe hacer lo mismo.
De lo contrario, ¿cómo podría cumplir con la actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta? ¿Cómo podría agregar valor y ayudar a la mejora de sus operaciones si no hace el cambio? Tenemos tremendos desafíos, pero también se presentan grandes oportunidades. Tenemos que identificar cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras amenazas para poder hacer el cambio. En la actualidad existen varias herramientas en el mercado para realizar diferentes tipos de actividades o ejecución de los procesos de auditoría, con el beneficio de ejecutar actividades repetitivas más rápidas y precisas para las personas. Existen diferentes tipos de herramientas, cada una tiene sus virtudes. Unas son mejores que otras, pero lo que hace mejor una aplicación de otra es la capacidad del usuario para convertir su proceso en un proceso de valor. Nosotros hoy presentaremos una herramienta de Global Solution, que es en la que estará corriendo la parte práctica de este webinar, que esperamos les agrade. Algunos quizás podrían temer que su trabajo está siendo amenazado por robots con auditorías robóticas mediante programación y automatización de scripts y plantillas que pueden realizar procedimientos de análisis de datos de gran volumen. Pero hay que tener bien claro que el papel profesional de la contabilidad y la auditoría está cambiando y adaptarse a esa era digital les permitirá dedicar tiempo a análisis más relevantes y a la toma de decisiones. Anteriormente, el contador era conocido como un ratón de laboratorio que simplemente se escondía detrás de un escritorio. El contador hoy en día es aquel que toma decisiones y analiza la información. Lo mismo pasa con el auditor. En auditoría, hemos denominado o se ha denominado desde hace varios años lo que es la definición de las 3 líneas de defensa, que son la primera línea de defensa, que es la gestión operativa. Son los dueños de los procesos, quienes son los encargados de ejecutar, gestionar los riesgos, establecer mejoras, aplicar esas mejoras. Son quienes miden el control interno. Ya una segunda línea de defensa entran los órganos de control y vigilancia, entran lo que son los oficiales de cumplimiento, riesgos, la Contraloría, gerentes de segunda línea. Dependiendo del tipo de organización, de esa misma manera estará estructurada la segunda línea de defensa. En el mundo ideal, no fuera necesaria una segunda línea de defensa, pero tenemos que adaptarnos a la realidad donde una primera línea tiene que ser supervisada. Es donde entra el rol del oficial de cumplimiento, el gerente de riesgos. Dependiendo de la estructura de las organizaciones, podrían involucrarse algunos directores, gestores de las unidades de riesgo. Y una tercera línea de defensa es la línea más independiente y objetiva, que es la línea de auditoría interna. Como auditores debemos de tener bien claro las 3 líneas de defensa, porque en la medida que observemos nuestros hallazgos de los trabajos que ejecutemos, de los procesos que estemos corriendo mediante los análisis de datos, de informaciones y evaluaciones que tengamos que realizar de acuerdo a nuestro plan de trabajo, no es igual debilidades en primera línea de defensa que en segunda línea de defensa. Nuestras recomendaciones deben ir bien dirigidas y enfocadas a la línea de defensa que tiene la debilidad o la oportunidad de mejora. Dentro de los beneficios que podemos observar en la automatización de la auditoría, podemos mencionar muchísimos, pero nos hemos centrado en incrementar la eficiencia y productividad.
¿Cómo se incrementa la eficiencia y la productividad con la automatización de la auditoría? Mediante la ejecución de procesos que anteriormente nos llevaban días o semanas y que simplemente podíamos evaluar una proporción de la población, ahora podemos evaluar el 100% de la población en minutos, mediante la aplicación de procesos autónomos o formularios o scripts. Mejora la calidad del producto del trabajo, le agrega valor a la organización, aumenta la capacidad computacional y el refinamiento de las tareas, poniendo a disposición de usuarios promedios de la herramienta y procesos que anteriormente estaban reservados para la élite, para los genios de la tecnología. Bien, estamos de vuelta. Disculpen los inconvenientes. Les decía que la automatización de la auditoría trae consigo que ponemos a disposición de usuarios promedio en cuanto al manejo de información tecnológica, herramientas que anteriormente estaban estrictamente reservados para elite de la tecnología. Podemos disminuir los errores, liberar recursos para el trabajo mediante agregando valor, un aumento del alcance de la auditoría, porque como le explicaba anteriormente, auditorías que nos tomaban 400, 500, hasta 600 horas de trabajo podemos hacerlas en minutos. Podemos anticipar los riesgos. Podemos elaborar predicciones mediante las herramientas y análisis de datos que pueden ayudarnos a prevenir esos riesgos. Podemos dar seguimiento en línea a la ejecución de los proyectos, podemos ver qué están haciendo nuestros equipos de trabajo, podemos dar un seguimiento de sus tareas, el presupuesto de horas, ver esa ejecución, cómo vamos, lo planificado versus lo ejecutado. Podemos ver en cada momento los papeles de trabajo, el estatus de las informaciones gestionadas del cliente hacia el equipo de auditoría. Podemos ver quién está retrasado en sus funciones y sobre todo existe una estandarización de los procesos de auditoría. Bien, ahora paso a la parte práctica donde Martín estará compartiendo con ustedes una guía mediante la herramienta Global Solution, que es una excelente herramienta para la automatización de los procesos y administración de los trabajos de auditoría. Ahora cedo a Martín para que él pueda continuar.
Muy buenas, gracias Melvin. Bueno, bienvenidos todos y queríamos inicialmente comentar concretamente de qué viene la plataforma que ha comentado Melvin. Concretamente viene de la empresa Global Suite Solutions, que es a la que yo pertenezco y soy Product Manager en este caso. Y comentar que Global Suite Solutions es una empresa, una compañía que lleva 15 años de experiencia en temas de consultoría y auditoría, concretamente pues en materia de riesgos, de seguridad, de continuidad, de cumplimiento legal, de auditoría, entre otros. Y seguido llevando este hilo de trabajo de estos 15 años, ha ido desarrollando un software denominado Global Suite que da valor añadido a toda esa consultoría y auditoría, ¿vale? En este caso, nos va a permitir, como bien había comentado Melvin, automatizar los diferentes procesos y todos los diferentes sistemas de gestión que vayamos realizando dentro de la compañía y nos va a ayudar pues en el día a día en llevar toda esa gestión. Ahora veremos más detalles. En sectores en los que hemos participado, pues financiero, asegurador, industrial, transportes, telecomunicaciones, energéticos, entre otros, ¿vale? En este caso, comentar que la herramienta es una herramienta web, lo bueno que tiene ello que simplemente con un navegador vamos a poder acceder a ella y tiene un conjunto de módulos que nos van a permitir dar funcionalidad y que se permiten integrar, es decir, podemos disfrutar de diferentes módulos que nos van a dar capacidad, pues como aquí vemos en temas de seguridad orientada a ISO 27001 y a otro conjunto de normativas, como también decíamos, proyectos de PCI DSS, en materia de riesgos, en materia de continuidad, muy a la orden del día, sobre todo con para la posibilidad de la gestión de las crisis, de las pandemias, etcétera, ¿vale? Posibilidad de llevar toda la gestión de protección de datos, en materia de gobierno y cumplimiento, por supuesto en lo que nos centramos hoy, y tampoco quiero extenderme mucho en la parte de auditoría, cómo nos va a permitir gestionar esta auditoría, pero no hacerlo desde una manera de partiendo de cero, sino vamos a tener la posibilidad de tener toda la gestión de riesgos, ya sea orientada a continuidad, a seguridad, a protección de datos o a cualquier otra normativa, nos va a permitir partir de esos riesgos y realizar la propia auditoría con la automatización que ello conlleva, el ahorro de costes, de tiempos y, por supuesto, pues esa transparencia o esa trazabilidad que todo lo va a tener dentro de la propia plataforma. Del mismo modo, bueno, vamos a tener la posibilidad de tener sistemas de gestión de ISO, gestión de servicios o también infraestructuras críticas, ¿vale? El conjunto de infraestructuras críticas que en este caso afectan y que tenemos en los diferentes países, pues en este caso vamos a poder darle cabida y automatizarlo a través de Global Suite. En este caso, simplemente, aunque ya había comentado Melvin gran parte, 4 pilares básicos que nos va a permitir tener Global Suite es centralización. Al final vamos a tener toda la información en una única plataforma, lo que ello conlleva al final. Todas las diferentes áreas de trabajo de la compañía vamos a poder tener perfilados roles para controlar la visibilidad, etcétera. Van a poder ir viendo su información, sus análisis de riesgos, sus planes de acción, sus mejoras, sus auditorías. Automatización, por supuesto, al final nos va a permitir tener todas esas alertas automáticas, todos los cálculos automáticos, la posibilidad de no tener documentos en papel o control de versiones, sino que estén todos automatizados. Monitoreo, siempre vamos a tener el detalle de esos KPIs, KRIs, obtener los resultados, ver la evaluación y el histórico de la compañía y ver las alertas en materia de riesgos críticos. Y, por supuesto, esa trazabilidad, que al final también es muy importante a día de hoy, en el que vamos a poder ver por qué etapas ha ido pasando las diferentes revisiones de un control, cuándo teníamos auditado cierta información, ciertos procesos de la compañía, cuándo se ha añadido alguno nuevo y cómo ha cambiado todo el sistema de gestión o toda la compañía. Toda esa trazabilidad la vamos a poder también tener dentro de la plataforma. Entonces, bueno, sin entretenerme mucho más, os quería presentar en este caso Global Suite. Como había comentado, una herramienta web. Existen diferentes formas de implantación dentro de las compañías, ya sea en SaaS, on-premise, etcétera. Y lo que nos permite es tener un conjunto de opciones o funcionalidades que se irán incrementando en función de los módulos que tengamos, ¿vale? En este caso nos va a permitir ir implantando el sistema de gestión y la gran virtud que tiene la plataforma es que nos permite adaptar la forma de trabajar de las compañías, ya que es muy parametrizable y además no es que es necesario realizar desarrollo, sino que la plataforma se va a adaptar a cualquier tipo de cliente y va a poder ir metiendo sus tipos de metodologías en materia de riesgos, de controles, de auditoría, concretamente o entre otras, ¿vale? Del mismo modo a nivel normativo. En la sesión de hoy
como lo habíamos planteado, sobre todo para la posibilidad de automatizar, de gestionar ese modelo de las 3 líneas de defensa, ¿vale? Donde vamos a partir es de la opción de que dentro de la propia plataforma vamos a tener el conjunto de análisis de la compañía. En este caso, yo voy a entrar en una opción que es la de análisis de riesgos, y lo que nos va a permitir en este caso es disponer de los diferentes análisis de riesgos que tenga la compañía, ¿vale? Ya sea en temas de seguridad, financiero, operacional, de continuidad, etcétera. Podemos estructurarlo como queramos y tener la posibilidad de que áreas que se puedan hablar entre sí, controles que sean comunes a otra área o en este caso a una perspectiva u otra de análisis, los vamos a poder aprovechar y tenerlos todos integrados y de esa forma ahorrar ese conjunto de riesgos. En este caso, bueno, por mostrar solo un ejemplo, vamos a tener la posibilidad de entrar en un análisis de seguridad, donde nosotros tengamos la posibilidad de ver todos los activos de la compañía a nivel de servicio, proceso, macroproceso, producto, activos de hardware, software. Podemos llegar al nivel de detalle que queramos y en este caso quería mostrar concretamente un proceso de compras en el cual nosotros vemos el conjunto de amenazas que pueden afectar a este proceso de compras, el conjunto de riesgos que tienen y esas evaluaciones que nosotros hemos ido realizando, ¿vale? En temas de coste comercial, frecuencia, etcétera, pero por supuesto todo esto es parametrizable y podemos basarnos en un análisis de riesgos más liviano en el que tengamos ya la probabilidad, impacto, un riesgo, conjunto de controles que ya hay implantados dentro de la compañía y finalmente un riesgo residual. Por supuesto, todo automatizado para que se vaya calculando en función de las evaluaciones que nosotros vayamos realizando. Entonces, a partir de este punto, comenzamos con esa primera línea de defensa que habíamos comentado, con el responsable del proceso. Nosotros podemos darle acceso a este responsable del proceso, el que va a saber concretamente qué riesgos, qué controles y qué actividades se ejecuta concretamente en su proceso, ¿vale? Del que es responsable. Vamos a poder enviarle, como ya ha comentado Melvin, una encuesta, un formulario que además le va a llegar por correo electrónico. Simplemente voy a abrir esta otra pestaña que sería de este tipo. Esta persona va a recibir la información con los detalles de lo que tiene que completar y en este caso vemos que le aparece el proceso de compras, que es el que es del cual es el responsable, y va a poder hacer una evaluación inicial del conjunto de riesgos que ya tienen y que se ha ido evaluando en los diferentes años o incluir conjunto de riesgos nuevos que haya detectado o que se hayan producido por cualquier cambio de actividad. Entonces aquí tenemos el conjunto de amenazas con sus vulnerabilidades, podríamos añadir más y por supuesto esta primera línea va a poder ir definiendo pues qué coste comercial nos va a suponer, qué frecuencia, qué degradación, qué vulnerabilidad o incluso directamente esas probabilidades, impactos, etcétera. Es decir, nosotros vamos a ser capaces de modelar y pasarle una metodología con las columnas que nosotros indiquemos y con las respuestas que se puedan dar en texto, en numérico, etcétera. Y ya esta persona solo se va a preocupar de ir identificando en qué consiste su proceso. Concretamente, va a ir modificando la encuesta que nosotros le hemos facilitado en función de amenazas de daño por agua, de escapes de información, etcétera. No solo eso, no solo nos vamos a quedar en riesgos, también nos va a poder dar información sobre los controles que se están implantados dentro de la compañía y los que vamos a implantar o los que se están implantando. Aquí nos va a poder añadir el conjunto de controles, como ocurre aquí en este caso, pues mejorar la seguridad de conexión de la plataforma, alineación de esos indicadores y va a poder evaluar del mismo modo el tipo de control que es, el tipo de implementación, esa frecuencia y finalmente vamos a obtener, en función de las metodologías de la compañía, esa madurez y el conjunto de observaciones. Es decir, aquí nos va a poder documentar todo el detalle que quiera o del mismo modo va a poder subir las evidencias. Y nos tiene que subir el diagrama de red, alguna configuración, algún procedimiento, la política, todo eso lo vamos a poder tener en esta encuesta, que como digo, la vamos a tener detallada, vamos a tener esa trazabilidad de la que hablábamos anteriormente de por qué etapas, procesos o qué modificaciones ha habido. Y una vez que esta primera línea de defensa, que además podemos mandar, como comentábamos anteriormente, va a ser mucho más rápido, vamos a mandar muchas encuestas a las diferentes áreas con los diferentes procesos, servicios o que nos vayan incluyendo ellos la información que consideren y una vez que vamos recibiendo dicha información, esa información ¿quién la va a recibir? Yo, como comentaba, soy el responsable del proceso ahora mismo y una vez que completo mi encuesta, la paso al siguiente estado que lo que hará, permite o me pide confirmar, lo que va a hacer es avisar, en este caso, al gerente de riesgos, al gestor de riesgos, que va a ser capaz de, a través de la plataforma o bien a través de otra encuesta, lo podemos hacer de ambas maneras, va a poder revisar dicha información, es decir, la primera área nos va a proponer esos riesgos, va a detectar cuáles son,
los vamos a identificar, los controles, va a subir las evidencias. Y esa segunda línea nosotros tenemos la posibilidad, justo lo que yo acabo de completar, ahora como segunda línea de defensa lo voy a revisar. Ya tenemos que estamos en el estado de la segunda línea, vemos quién es el responsable y vamos a poder identificar todos estos cambios que nosotros habíamos realizado concretamente sobre esa amenaza de daños por agua. Vamos a poder ir detectando, revisando, vamos a poder volvérsela a mandar a, en este caso, la primera línea de defensa. Vamos a poder ir planteando ese conjunto de etapas sin ningún tipo de problema. Sin saltarnos ningún paso, al final vamos a tener esa trazabilidad, vamos a poder ir trabajando y tener esa mejora continua y vamos a poder implantar, el responsable en este caso, con un solo botón podrá meter dentro del sistema, dentro del análisis de riesgos de la compañía, que era lo que estábamos viendo al principio, va a meter toda esta información. Entonces, toda esa automatización de la carga va a seguir su flujo y nosotros ya en la parte de análisis, como estábamos viendo anteriormente, vamos a ver nuestros análisis de riesgos y, por supuesto, en la parte de evaluación de riesgos, nosotros tendremos la posibilidad de, primero ver cómo se encuentra la compañía, es decir, en cualquier momento vamos a identificar esos mapas de calor de la compañía que además son parametrizables, vamos a ver todo el detalle sobre qué activos, qué elementos, qué servicios de la compañía se están viendo afectados y concretamente, por ejemplo, de compras que teníamos, qué riesgos tiene, en qué valoración, riesgo inherente, riesgo residual, qué controles tenemos implantados, es decir, ya nos pone la herramienta el punto de vista y el punto de mira concretamente en cuáles son los detalles críticos o los aspectos, los procesos más críticos de la compañía y qué riesgos tienen, e incluso en cualquier momento vamos a poder seleccionar para filtrar por área, por departamento, concretamente para ver los más críticos de la compañía, ¿vale? En conjunto de oficinas y sedes, como ocurre aquí. Y no solo eso, sino al final vamos a tener esa mejora continua para ir implantando, con la parte de gestión de riesgos, ir implantando el conjunto de acciones futuras para la mejora. ¿Vale? Entonces, en ese caso es como nosotros vamos a tener esas dos primeras líneas de defensa con pues, los controles que se van a implantar, el detalle concreto de qué personas lo van a hacer, en qué fechas y vamos a poder ir viendo el seguimiento. Y una vez que tenemos toda esta información dentro del sistema para poder ver encima los históricos, todo el avance, Global Suite nos permite tener el módulo de auditoría que comentábamos anteriormente, donde pasamos ya a esa tercera línea de defensa, esa auditoría interna. ¿Y qué nos va a permitir? Como nosotros ya hemos iniciado todas estas buenas prácticas, la auditoría no la vamos a partir de cero, sino que ya tenemos toda esa trazabilidad, todo ese detalle anterior de todos esos riesgos, todos esos procesos que hemos analizado y los puntos críticos que tenemos dentro de la compañía. Y aquí vamos a poder ir planificando el conjunto de auditorías que vamos a realizar. En este caso, bueno, concretamente vamos a entrar en un plan de auditoría de procesos críticos. La herramienta nos va a permitir, en función de la metodología que siga la compañía, poder adaptarla. Lo primero que vamos a hacer es planificar nuestra auditoría, ver el estado, ver qué responsables van a ser de la auditoría, identificar, como decías, esa metodología o metodologías en función del tipo de análisis de riesgos o en función del proceso que se vaya a auditar o el activo. Lo podríamos modelar. Vamos a identificar sobre qué análisis de riesgos, seguridad, financiero, operacional o de todos. Y ya el sistema nos va a sacar, como decía anteriormente, nos va a informar de cuáles son los activos y cuáles son todo lo que tenemos dentro de la compañía y ya nos va a dar las últimas evaluaciones sobre ello. Como decía anteriormente, no partimos de cero, sino que tenemos, pues, por ejemplo, ese proceso de compras que comentábamos anteriormente, donde el riesgo del elemento en una anterior auditoría era alto, ¿vale? Bueno, el riesgo del elemento es alto, la auditoría, el resultado de la última auditoría fue malo, es un proceso, en este caso, que hemos identificado como proceso estratégico de la compañía y debido a esto, pues la criticidad del proceso es alta, el riesgo residual de la auditoría pues, fue muy alto y del mismo modo vamos a ir definiendo esos ciclos de auditoría con el fin de poner las fechas, poder tener esos recordatorios y esas alertas de cuántos días nos restan para volver a auditar este proceso, este servicio, estos activos, etcétera. ¿Vale? Entonces, de esta forma, vamos a poner o planificar nuestras auditorías, hemos identificado un conjunto de elementos que vamos a realizar una serie de trabajos sobre ellos o un conjunto de planificación de trabajos. Y en esta fase, en esta etapa, lo que tenemos es ese detalle que habíamos comentado anteriormente, el conjunto de activos y concretamente en la parte derecha veremos el conjunto de trabajos asociados que se están realizando a día de hoy, ¿vale? En este mismo momento. En este caso, vemos cómo dentro del proceso de compras
tenemos que ya hemos cumplido los días restantes para la siguiente auditoría y tenemos un trabajo ya iniciado. ¿Y dónde vemos todo este flujo de trabajos? En la parte inferior. Aquí tenemos el conjunto de revisiones de procesos que se encuentran ejecutadas, pues para el proceso comercial, para el de compras, para el de mantenimiento de sistemas. Vamos a poder ver los estados, vamos a poder ver esas descripciones, a qué elementos de la compañía afectan, pues al departamento, al proceso comercial, al de compras, al activo, al software tal, incluso ver qué fechas tenemos, qué estimación de progreso, ¿vale? Vamos a tener detallado pues todo nuestro proceso nuestro progreso del plan de trabajo que hemos hecho. Hasta aquí vamos a planificar las diferentes tareas y no solo eso, concretamente si nosotros entramos en una revisión del proceso de compras, ¿vale? Esta tercera línea de defensa va a tener una multitud de tareas. En este caso nos va a permitir identificar en qué va a consistir este proceso de revisión esta revisión del proceso de compras, con la descripción concreta, con esos objetivos que hay que hacer, pues la revisión de las no conformidades de la anterior auditoría, revisión de cambios y modificaciones en el proceso, revisión de análisis de riesgos. Vamos a poder definir concretamente qué equipo se va a encargar de trabajar y qué horas, pues en este caso, se van a abordar para ejecutar el proyecto. Documentación ya que podemos aprovechar, como es el informe de la auditoría del año anterior, que lo tenemos ya aquí. Procedimiento de auditoría que siga la compañía, ya lo vamos a tener aquí disponible. Y ya vamos a ir definiendo el alcance. Nosotros lo hemos hecho el alcance, en este caso, de un solo proceso, pero lo podríamos haber hecho del proceso y todo lo dependiente de este proceso, como podrían haber sido activos, software, personal, para auditarlo concretamente. Y en la parte inferior, como lo que estamos haciendo es planificar nuestro trabajo, vamos a poder ir definiendo tarea por tarea y con todos los niveles que queramos un proyecto en el cual tenemos, pues aquí en este ejemplo, 4 etapas, pues análisis preliminar de la última auditoría que nosotros realizamos, análisis de la consecución de los objetivos fijados que se fijaron en la anterior auditoría. De nuevo, vamos a comenzar a analizar, que será el siguiente paso, o auditar concretamente este proceso y obtener o ver qué evidencias concretas o qué hallazgos vamos a obtener de ello. Vamos a ver cómo vamos a poder generar los requerimientos, esas no conformidades o acciones correctivas y preventivas, ¿vale? De acciones de mejora. Y por último, pues como puede ser perfectamente la realización del informe. Nos vamos a fijar responsables, tiempos y en la plataforma nos va a ir recordando todo ese avance, nos va a decir si estamos dentro del plazo, fuera de plazo, las fechas y las de inicio, las previstas, finalmente se cumplen o no. Y por supuesto, pues ese porcentaje, además de algún conjunto de gráficas y poder descargar, por supuesto, el conjunto de información. ¿Vale? Entonces, de esta forma nos hemos planificado cómo vamos a ir ejecutando nuestro plan de trabajo, nuestro trabajo de auditoría, concretamente para la revisión del proceso de compras. Y el siguiente paso será la ejecución. Es decir, al final tendremos esa posibilidad de tener dentro de la plataforma todo el conjunto de detalles que se vayan auditando, como ocurría en este caso, pues tenemos la posibilidad de auditar ese proceso de compras. Concretamente, vamos a ver qué observaciones se han añadido en este caso. Pues el proceso se ejecuta de la misma manera que el año anterior, no hay cambios sustanciales. Es decir, cualquier anotación, cualquier comentario que queramos realizar, lo vamos a gestionar dentro de la propia plataforma y en cualquier momento lo vamos a poder descargar en el informe. En este caso, trabajo realizado, pues se ha detallado una revisión de los diferentes riesgos detectados en el proceso de compras, los controles implantados y que siguen siendo mantenidos por la organización. Entonces, aquí ya vamos a poder obtener ese resultado final, si ya lo hemos conseguido, de en qué estado se encuentra este proceso de compras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero bajando varios niveles, como puede ser dentro del proceso de compras, como decíamos anteriormente, no partimos de cero, es decir, nosotros ya tenemos ese conjunto de amenazas que nos ha identificado en las encuestas el responsable del proceso, la primera línea de defensa, que luego ha revisado esa segunda línea de defensa, ese mundo ideal que comentaba Melvin. Pues en este caso nosotros vamos a optar por tener esa segunda revisión, ese control interno en el cual vamos a ir viendo las evaluaciones o avances. Y aquí es donde en la parte de riesgos vamos a poder obtener esas variables que hemos definido, tal y como trabaje la compañía y la metodología que tenga, y vamos identificando si esos costes comerciales efectivamente son exactamente iguales que lo eran el año anterior. Si no ha habido ninguna modificación, aquí vamos a ir modificando el coste comercial, la frecuencia, como ocurre aquí en este caso, vemos como la frecuencia tras la última auditoría era media, ahora por diversos cambios la frecuencia de que se produzca esa amenaza por daños por agua va a ser muy alta.
degradación exactamente igual, vulnerabilidad, es decir, consideramos que ha habido un cambio grande pues en donde se ejecuta, por ejemplo, este proceso de compras y vemos que los daños por agua, las amenazas por agua pueden ser muy críticas, ¿vale? Entonces, de esta forma vamos a obtener toda esta información, vamos a ir analizando punto por punto por qué esa periodicidad de auditoría ahora es mayor, por qué esa probabilidad concretamente de auditoría ahora nos sale que es muy alta, el impacto también muy alto y finalmente ese riesgo de auditoría muy alto. ¿Por qué no será el riesgo, sería un riesgo inherente de la auditoría ahora muy alto? ¿Vale? Porque hemos ido modificando respecto, según la auditoría, los diferentes niveles o criterios que teníamos en nuestra metodología y el siguiente paso será obtener cómo se encuentran los controles, ¿vale? Vemos que el año pasado, en la anterior auditoría, la madurez de los controles pues, era muy baja y ahora ha ido mejorando en ciertos aspectos. ¿Cómo vamos a poder ver mayor detalle en este caso? Cuando nosotros estamos seleccionando, en este caso, esta amenaza de daños por agua, siempre vamos a tener en la parte inferior el detalle de qué controles tenemos implantados en la organización para, en este caso, mitigar esa amenaza de daños por agua, pues la mejora de la seguridad de las conexiones, alineación de esos indicadores y buena colocación de equipo. Y del mismo modo nosotros vamos a ir viendo cómo inicialmente teníamos esta alineación de KPIs o de indicadores que era detectiva, este año sigue siendo detectiva, el tipo de implementación era combinada y ahora es automatizada, es decir, que hemos mejorado este control. Del mismo modo, hemos mejorado la frecuencia, que ahora también es continua. Vamos a poder realizar cualquier tipo de observación sobre estos controles, pues se ha implantado una protección de equipos, se ha mejorado dicho control. Vamos a ver cómo es la madurez en función de los diferentes años y, por supuesto, vamos a poder ir marcando, dando conocimiento de que son controles que ya se han auditado, que los hemos revisado y en cualquiera de ellos vamos a poder ver qué evidencias tenemos, es decir, toda esa documentación que nos pudo adjuntar los detalles, esa primera línea de defensa o algo que hubiera comentado adicionalmente, esa segunda línea de defensa. Y lo que nos permite esto, es decir, no tenemos que ir punto por punto reuniéndonos con cada área, que nos den ficheros, que nos den materiales, que nos los reenvíen por correo, sino todo estará integrado dentro de la plataforma, centralizado, y vamos a poder ir haciendo nuestro informe a través de las observaciones que vayamos detectando. Por supuesto, toda esta información, todas las revisiones que hagamos, todas las reuniones que también se pueden realizar perfectamente, ¿dónde las vamos a obtener o dónde las vamos a tener? En los papeles de trabajo que aparecen en la parte inferior. Entonces aquí vamos a ver cómo nosotros hemos ido auditando, por ejemplo, el control de alineación de KPIs, como pone aquí en la parte derecha. Tenemos anexado un documento que es una guía de usuario que nos han facilitado y vemos que es un resumen de la guía procedimental del control. Entonces, aquí es donde hemos hecho lo que hemos auditado nosotros y lo que vamos a querer ir añadiendo, documentando sin problema. Para por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Para la buena colocación de equipos, pues ha habido un informe que se ha facilitado por una empresa externa, una auditoría externa, concretamente para colocar los equipos correctamente para en caso de que haya un accidente por agua no les afecte o les afecte en la menor medida posible. Y del mismo modo, para cualquier tipo de control, cualquier tipo de riesgo que nosotros vayamos analizando, vamos a poder tener, por ejemplo, como ocurre aquí, incluso tenemos dentro de alguno de los papeles de trabajo que hemos revisado, tenemos un informe de los históricos de daños activos por agua que hubiera habido dentro de la compañía o dentro del departamento. Todo ese detalle lo vamos a poder ir adjuntando simplemente, vamos a poder añadir fácilmente diferentes papeles de trabajo, ¿vale? Y asociándolos pues a los riesgos, a los elementos, al proceso concreto, como ocurre aquí en este caso, al riesgo, vemos pues esos históricos de activos o durante una reunión se detallan algunas cláusulas, algunos detalles, vamos a poder documentar todo dentro de la plataforma. Al final, esa centralización creemos que es fundamental. Nosotros también en el proceso, es decir, la herramienta nace concretamente para ayudarnos a nuestros proyectos concretamente, pero en este caso, pues vamos de la mano junto a BDO, que en este caso se implantan el conjunto de proyectos y les ayuda en este caso la plataforma a ir automatizando el detalle en este aspecto. ¿Vale? Entonces, del mismo modo, nosotros vamos a ir modificando, vamos a ir documentando toda nuestra ejecución de trabajos, vamos a tenerlo todo ya en una plantilla dentro de la plataforma, como vemos, todo una totalmente clara, vamos a ir viendo las evidencias, vamos a ir añadiendo los papeles de trabajo y ayudándonos de ello. ¿Y qué tenemos al final? Dentro del proceso que nosotros habíamos identificado y que podemos tener cargado, procedimentado dentro de la plataforma, tenemos que alguna de las fases era la revisión de no conformidades que existieran de algún proceso de auditoría anterior. Entonces, ya tenemos dentro de esta vista también en estos planes de trabajo, en estos papeles de trabajo, perdón, en la planificación del trabajo de auditoría, tenemos la posibilidad de revisar
qué no conformidades salieron de la anterior auditoría, vemos que están cerradas y concretamente incluso podemos ver qué acciones correctivas se produjeron debido a esa no conformidad o incluso qué posibles requerimientos o acciones de mejora nos pudieron o nos pueda comentar el auditor. Es decir, que al final va a ser un ciclo de mejora continua donde, como comentaba, en el año 2019 se detectó que había un riesgo alto para el tema de los daños por agua y, por tanto, hubo una no conformidad relacionada con implantar controles para garantizar el mínimo riesgo posible de daños por agua. Vemos que si yo selecciono esa no conformidad, ¿vale? Se me va a abrir una plantilla, enseguida la mostramos, pero ya también podemos ver desde ese mismo análisis para poderlo revisar, es decir, lo tenemos todo centralizado, vamos a ver que se han ido ejecutando dos tareas, correctivas en este caso, para la contratación de un servicio para el estudio de colocación de equipos y la ejecución de esa buena colocación de equipos. Entonces, vamos a tener fechas, vamos a tener workflow, vamos a tener la trazabilidad, como comentaba, de cómo he entrado en la no conformidad que había seleccionado anteriormente. Vemos una ficha que además es 100% parametrizable, con workflows de aprobación y que va a ir pasando por diferentes estados, quién la ha completado, en qué fechas, qué se ha ejecutado dentro de la compañía y finalmente, como decía, vamos a tener relacionada la no conformidad con todas las acciones correctivas que se hayan ejecutado. Si yo selecciono cualquiera de ellas, me va a llevar concretamente a ese conjunto de acciones correctivas o preventivas que nosotros tenemos identificadas para ver esa descripción, ese detalle, es decir, todo va a tener esa trazabilidad, esa buena práctica y conjuntamente, del mismo modo que ha ocurrido en 2019, ya tenemos aquí una no conformidad que nos han detectado en la que nos requieren o nos sugieren que documentemos un plan de recuperación del proceso concretamente. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es del mismo modo, igual que ocurría en las anteriores, no solo vamos a poder optar y tener el conjunto de no conformidades de años anteriores, sino todos los hallazgos de auditoría, que además podemos aprovechar y cambiar los nombres sin ningún problema, es totalmente parametrizables esas tipologías. Los hallazgos de auditoría que nosotros vayamos encontrando, los vamos a poder tener concretamente enlazados a los procedimientos, incluso si afectan a otros procesos se van a ver compartidos, no hay ningún tipo de problema, y vamos a poder obtener gráficas en cualquier caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la no conformidad que se ha abierto para 2020, vamos a ir cambiando los estados y en función del estado va a asignar al responsable y le va a avisar por correo, vamos a poder ver si hay clientes afectados, a qué servicios o procesos en este caso afecta de la compañía o áreas, si hay proveedores o suministradores. Al final va a tener alertas por plazos, etcétera, e incluso cualquier no conformidad o acción de mejora, nosotros la podemos relacionar, como ocurre en este caso, pues concretamente con el proceso de compras, con ese proceso principal que nosotros teníamos, y el sistema ya nos va a mostrar incluso, por si fuera necesario, un detalle de cómo se encuentra a día de hoy en nuestro análisis de riesgos este proceso de compras y nos va a ayudar incluso si queremos hacer algún matiz o alguna revisión de algún punto en materia de coste comercial, de frecuencia, de degradación, de vulnerabilidad para el nuevo análisis de riesgos o tras la auditoría que nosotros tengamos, cómo quedaría finalmente nuestro análisis de riesgos. Entonces podemos partir de la etapa, ya tenemos nuestros riesgos y una vez que hemos hecho la auditoría y se van implantando estas no conformidades, vamos a ser capaces de, bien a través de las tareas correctivas o de mejora, o bien a través de las propias no conformidades, vamos a documentar, pues si antes el coste comercial era bajo, ahora consideramos después de haber implantado el control, pues es alto o es muy alto, lo que hayamos ido identificando. Los planes de acción, todos esos hallazgos de auditoría, los vamos a poder tener referenciados y vamos a poder ir bajando esas frecuencias, esos costes comerciales o subiendo, como podría ocurrir perfectamente, la madurez de los controles directamente para que me mitigase mayor, en este caso, bueno, es difícil mitigarlo más, pero en cualquiera de los casos lo podríamos mitigar y que el riesgo se minimizara en cualquier caso, ¿vale? Entonces, esa trazabilidad es lo que queremos comentar y detallar de Global Suite, que vamos a tener todo ese flujo de interacción desde las diferentes fases, es decir, de nuestro sistema de gestión inicial en el que capturemos la información, incluso la captura de esos procesos, de esos activos también se puede hacer a través de encuestas para ir o darlas de alta de una forma automatizada cada vez que hay algún nuevo activo dentro de la compañía. Y luego incluso también la relación con los posibles incidentes adicionales que pudieran ocurrir sobre los diferentes activos, procesos, etcétera. Concretamente,
más detalles que quería comentar de forma rápida. Dentro del plan de auditoría que nosotros teníamos, ¿vale? Estábamos en la planificación, hemos obtenido los diferentes resultados, tenemos nuestras no conformidades, hemos planteado las acciones correctivas o de mejora y finalmente tenemos un informe del trabajo que nos va a permitir, bueno, adjuntarlo a la dirección, ver que hemos conseguido los objetivos del año anterior y qué nos quedaría para el año que viene. Entonces, siempre vamos a tener disponible la posibilidad de incorporar y redactar nuestro informe con todos los detalles de las observaciones que queramos, comentarios adicionales. Y en este informe que tenemos, responsables concretos, en este caso pues, los encargados de control interno nos han ayudado a la redacción del informe, documentación de esa revisión del proceso de compras, todo ese detalle que nosotros, el informe del año anterior que podamos tener o que podamos descargar, que se puede generar dentro de la propia plataforma. ¿Dónde lo podemos ver? Pues en cualquier caso, lo he descargado ya antes y lo podemos adjuntar para tenerlo disponible el año siguiente. Tenemos la posibilidad de que ya la plataforma nos va a ir dando información acerca de pues, que hemos hecho una revisión del proceso de compras, que concretamente está en ese informe de auditoría que cuando lo vayamos aumentando, mejorando, esta que está en proceso, pues solo tendría esta documentación. Y del mismo modo nos va a sacar un informe de todos los responsables, de qué cambios en materia de riesgos se han producido después de la auditoría, qué riesgos tenemos en el proceso de compras después de la auditoría, concretamente qué controles tenemos, ¿vale? Y esa madurez que efectivamente vemos que en 2019 era muy baja y después de esta segunda auditoría vemos que se han conseguido todas las no conformidades que se plantearon. Y no solo eso, sino el detalle efectivamente de esas no conformidades, acciones correctivas y de mejora de los diferentes años. Podemos incluso añadir aquí campos de fecha, son parametrizables, ir viendo cómo ha ido evolucionando en función de las diferentes auditorías, en función de las diferentes revisiones que hemos hecho, pues los diferentes procesos. Vamos a ver ese histórico, esa caída de los diferentes riesgos y la mejora continua que es lo que queremos o el ideal dentro de una compañía. Entonces, estos informes los va a generar la plataforma totalmente y del mismo modo nos va a permitir verlos aquí que el detalle de qué riesgos se han modificado dentro de la auditoría. Nosotros hemos hecho una auditoría concretamente, o en este caso, solo sobre el proceso de compras, pero podíamos haber metido dentro de esta planificación pues el proceso de compras y todos los activos dependientes o varias áreas que fueran o cabieran debajo de un único responsable y siempre tendremos los informes finales con todos los detalles o la información que hayamos trabajado. ¿Vale? Entonces, bueno, al final la plataforma se va a nutrir de toda esa información. El punto importante de esa captura automatizada de no partir de cero en la auditoría y tener esa trazabilidad de revisiones. Y un último punto que, por supuesto, todos esos KPIs que comentamos, objetivos de la organización, los vamos a poder ver en detalle, vamos a poder ver esa visión general de qué estamos cumpliendo, qué no, dónde hay que poner el especial foco o un mapa estratégico donde efectivamente de los diferentes objetivos que nos hemos planteado en las materias que consideremos, pues vamos a ver si se están cumpliendo en función del color, no, o si estamos cerca de cumplirlos y qué relaciones existen en cada caso. ¿Vale? Entonces, un poquito hasta aquí era nuestra idea de que revisáramos o que conocierais un poquito más, para quien no lo conociera ya, Global Suite y cómo nos ayuda en ese buen gobierno, en esa buena gestión, llevando el modelo de las tres líneas de defensa que planteaba Melvin y que planteaba BDO, por supuesto. Vale, no sé si querías añadir algún detalle adicional, Melvin, o en este caso pasamos a la parte de preguntas. Sí, Martín. Y resulta que todo esto que tú nos has puesto de manera práctica a través de una herramienta es lo que queremos que nuestros oyentes tengan a la mano. Y es el chance de ver cómo podemos automatizar nuestros procesos de auditoría. En este caso, que vemos esta excelente herramienta que nos puede ayudar, la cual no necesariamente podemos o tenemos que estar en nuestras oficinas para poder gestionar nuestros procesos de auditoría. Y es algo que nos choca con el tema de la pandemia del COVID-19 en este momento, de que podemos automatizar el proceso y no tenemos que estar todos los días en nuestras oficinas. Así que aquí los dejo, llega la hora de preguntas y respuestas y con las chicas que nos ayuden. Aquí vemos la primera pregunta que dice,
¿Qué nivel de apoyo operativo debe dar el auditor interno para que las líneas de defensa fluyan correctamente? El auditor interno simplemente es un asesor. Identifica las oportunidades de mejora de acuerdo a los niveles de riesgo que bien Martín le explicaba en la parte práctica, son identificados y comunicados a esos operarios o dueños de procesos para que a la vez la gerencia pueda diseñar esos procedimientos, porque como auditor interno debemos ser independientes. Identificamos, recomendamos. Sí, alguna otra pregunta que nos lanzan es orientada a cuáles son los retos más importantes para implementar este sistema de gestión. Bueno, al final lo ideal es partir de tener dentro de la compañía una idea clara de querer abordar el proyecto y tener una metodología sobre la que comenzar, ¿vale? Al igual que lo que es el propio proyecto de implementación, puede ir modificándose y la herramienta nos va a ayudar, por comentarlo también, a ello. Es decir, la metodología nos va a permitir irla modelando, irla adaptando en función de las diferentes fases. Entonces, una muy buena forma de comenzar también para la gente que no haya comenzado con estos temas o con un sistema de gestión es partir ya de base con la propia herramienta, porque para toda esa captura de información nos va a ayudar a hacerlo. Para el resto de gente que ya, el resto de compañías que ya sí que tengan o estén mucho más maduros en este aspecto, del mismo modo, la herramienta permite automatizar esas cargas iniciales para tener todos los datos de la compañía ya dentro del sistema y a partir de ahí, por decirlo así, echar a rodar directamente con toda su información, con todas sus metodologías que le sean familiares. ¿Vale? Entonces, no habría ningún tipo de problema en comentarlo de esta forma, hacerlo de esta forma. Justo otra, no sé si comento esta segunda pregunta, comentaba que si es un programa que necesita ser alimentado con datos, y cuáles formatos de datos permiten importar al sistema. Sí, bueno, al final esa parte de captura de información es muy complicada obtenerla sin reunirnos con las personas, sin pasarle la encuesta para que la completen. Al final es una herramienta colaborativa o intenta serlo, es lo que el principal beneficio que tiene, esa integración de los diferentes departamentos y lo que nos permite o lo que nosotros también hacemos a través de Global Sea Solutions es importar los datos a través de Excel generalmente, pero se permite o podemos hacer otro tipo de integraciones que se podrían evaluar del mismo modo que se está trabajando en publicar un API para poder integrarla con algunas otras herramientas propias o que estén insertadas dentro de las compañías. Entonces, bueno, hay varias formas, se podría ver el modo de hacerlo y, por supuesto, el seguir alimentando al final es parte de esa buena práctica o esa mejora continua. Al final no necesitamos que alguien o algún programa se vaya metiendo la información, sino que lo que necesitamos es darle un poco de vida a ese análisis de riesgos y plasmar nuestra opinión sobre eso. Vale. Bien, una otra pregunta es, ¿las auditorías externas para el periodo 2020 serán virtuales? Eso depende. Depende qué tan preparada esté la entidad para ser auditada de esta manera. Nosotros en BDO actualmente estamos corriendo auditorías totalmente virtuales porque tenemos plataformas tecnológicas para poder hacerlo. Podemos tener acceso a nuestros clientes, podemos ejecutar procesos, pero la empresa debe estar preparada para ello. También tenemos clientes que tuvimos que parar las auditorías porque la empresa no tiene los mecanismos digitales para enviar información. Entonces, si la empresa no está preparada para hacerlo, no se puede hacer la auditoría virtual. Otra pregunta, ¿cómo enfrentar las limitaciones trabajando de manera remoto para nosotros los auditores? Las limitaciones pueden ser varias, habría que especificar qué tipo de limitación, si son limitaciones a la digitalización de los datos o a los accesos, pero nosotros, las normas nos presentan qué es lo que nosotros debemos completar para poder emitir una opinión. Si no tenemos la información, si
yo le hago análisis a esa información mediante herramientas de auditoría, de confiabilidad de los datos, de integridad de la data, y no puedo completar mi trabajo, no puedo emitir una opinión. Y esa es una limitante para mí como auditor. Hay clientes que lamentablemente tendremos que iniciar las auditorías posterior a la apertura cuando pase o no pase, sino que se disminuya la pandemia. Sí, otra pregunta que nos comentan es, ¿con esta herramienta se puede hacer interface con otros sistemas de forma que las informaciones se cargan de manera automática? Sí, justo, muy alineado a lo anterior que había comentado, es que a día de hoy nos permite hacer ciertas importaciones a través de Excel, ¿vale? Incluso apoyos automatizados por parte del equipo desarrollador de la plataforma. Y la idea es que se está trabajando en liberar la API en la que está montado el sistema y esperamos que en los próximos meses, por decirlo sin detallarlo mucho, se vaya lanzando este API para poder, justamente lo que comentáis, conectar con otras aplicaciones propias de las compañías. Al final, bueno, incidir en ese detalle o en ese punto de que con esa carga inicial que también valoramos o que ayudamos a las empresas a realizarla, es muy útil. Y ese trabajo online, como comentaba, o esa forma de hacerlo online y también concienciar a las compañías o al personal de las compañías a que pues, poder reenviarle en cualquier momento ese formulario, esa revisión de sus riesgos, de sus controles, para al final es la forma más útil, no a través de correos, no a través de tener reuniones concretas con él, sino implantar dentro de las compañías ese proceso automatizado que nos va a dar muchas garantías en un futuro, bueno, y en un presente ya directo. ¿Vale? En este caso, la posibilidad de que, como ha ocurrido a día de hoy, sin tener o teniendo la única opción de hacer el trabajo online, pues poder seguir de la misma manera. Es un punto importante que, por ejemplo, nosotros sí que, por decirlo así, hemos sufrido menos esa afectación por parte de la pandemia en ese aspecto, por el hecho de que podemos hacer con teletrabajo prácticamente el 100% de la actividad de la compañía. Vale. También comentaba, esta herramienta es configurable para análisis de RP en la nube con el fin de llevar el monitoreo de segregación de funciones y procesos básicos de ITGC. Bueno, tendríamos que ver, ¿existe alguna posibilidad de realizar o configurar ciertos aspectos o gran parte de las opciones que hemos visto de la propia plataforma, ¿vale? Incluso tener la posibilidad de tener registrada una CMDB para definir todas esas configuraciones del sistema. Y concretamente esa necesidad que comentáis de un RP en la nube, podríamos abordarla, podríamos ver concretamente qué es lo que necesitáis y si encaja en las muchas funciones que tiene la plataforma, que hoy prácticamente no hemos contado apenas, pues poderlo enlazar concretamente. ¿Vale? Sería un punto importante en ese RP que comentáis, si os podría abordar o dar solución. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta que comentan? Es qué factores puede ser un limitante para esta herramienta, entendiendo que siempre se presentan bondades, pero bajo su experiencia, ¿qué riesgos podría el uso de esta herramienta en procesos, planes de auditoría, etcétera? Bueno, al final, por supuesto, es decir, nosotros creemos, nosotros solemos decir que en nuestros propios proyectos de consultoría auditoría, como he comentado al inicio, utilizamos la plataforma, es decir, creemos que es un paso muy importante, que hay empresas que están muy centradas en normalmente esos Excel, esos Word, ese trabajo directamente en archivos que tienen su funcionalidad, pero para esto nos dan muy poco beneficio. Entonces, la mayoría os diría que son bondades. Sí que es cierto que puede tener, en función de la madurez de las compañías que tengan mucha información, pues puede costar esa carga inicial un poquito más, ¿vale? O esa concienciación a nivel corporativa puede costar un poquito más que en otras. Pero generalmente las bondades que comenta y la automatización, al final lo amigable que es la interfaz y el uso de la plataforma, pues os va a convencer rápido, la verdad, en este caso, diría. ¿Vale? También un punto importante, bueno, es que normalmente este tipo de aplicaciones pues suelen estar muy centradas o muy cerradas a usuarios muy limitados o el licenciamiento puede ser por usuario, pero bueno, en este caso Global Suite va por una serie de paquetes o
o decirlo así, sabores, como lo denominamos nosotros, en los que pueden ser hasta 20 usuarios o hasta usuarios ilimitados, ¿vale? Tendríamos como 2 niveles concretamente, y para empresas muy, muy pequeñas, con cierta funcionalidad muy restringida, podríamos tener de un usuario. Es decir, tendríamos esos 3 posibles niveles para abordar cualquier tipo de proyecto, para que las empresas pudieran disfrutar de la plataforma. Y una limitante que normalmente nos topamos en República Dominicana con los cambios en las automatizaciones de los procesos es la resistencia al cambio. Y eso es algo que ya venimos tratando en muchos webinars y talleres sobre la resistencia al cambio que presentan los usuarios. Mientras mejor preparados están los usuarios para ejecutar esas herramientas es mejor. Y el abrirse al conocer nuevas herramientas, nuevas formas de trabajo más ágiles, es lo que nos ayudará a conseguir un trabajo de mayor calidad y eficiencia. Justamente otra de las preguntas que comentan es que si las planillas se pueden diseñar o modificar las vigentes. Es decir, lo que es la interfaz de usuario con los colores, etcétera, sí que sería fija, pero como he comentado, esas metodologías, esas columnas, con qué niveles de riesgo, con probabilidades, con impactos, con campos que queramos incluir para definir el control, los riesgos, al igual que en otras muchas opciones de la herramienta, por ejemplo, para ir evaluando un activo en materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues la herramienta se adapta totalmente y vais a poder cargar cualquier metodología que en este caso tengáis. Entonces, en ese aspecto no hay problema porque se adapta muy bien y no hay ningún problema en ese aspecto. No solemos encontrarnos ningún impedimento dentro de las compañías. ¿Vale? Otra pregunta es si es posible instalar un sistema de gestión con empresas tan informales como tenemos en República Dominicana. En todo el mundo existen empresas informales. Un sistema de gestión de riesgos o de gestión como tal no discrimina el tamaño de la entidad. Lo que sí es adecuarlo a la entidad. Usted puede instalar un sistema de gestión hasta en un pequeño supermercado, hasta en un pequeño colmado. Es que el sistema que se diseñe debe estar adaptado a la entidad. Yo no puedo venir y traer un sistema de una empresa e instalárselo a la otra. Eso no se puede hacer o no se debe de hacer. Otra pregunta dice, ¿cómo las 3 líneas de defensa, cómo podemos ayudar a que las operaciones sean más fluidas y eficientes en la compañía? Mediante el desarrollo del plan. Se elabora el plan de el sistema de las 3 líneas de defensa, donde se definen los roles de cada quien, que cada estructura tenga sus roles bien definidos y de esa misma manera no interfiera en la operatividad del negocio. Si los roles están bien definidos, no va a tener ningún problema. Si el rol de la primera línea está definido, cómo va a ejecutarlo, cómo va a gestionarlo, cómo va a establecer mejoras e implementar esas mejoras, la segunda línea de defensa simplemente va a supervisar que eso se está ejecutando adecuadamente. ¿Qué debo hacer como auditor al implementar el sistema si no tengo un sistema de auditoría interna? A ver, repito la pregunta, a ver si la comprendo. ¿Qué debo hacer como auditor al implementar el sistema si no tengo un sistema de auditoría interna? Como bien explicaba Martín, cuando no disponemos de una herramienta o de la tecnología y voy a migrar a utilizar la tecnología, lo primero que tengo que hacer es
preparar la estructura, adecuar al personal, que el personal sea involucrado en la gestión de riesgos, que se hagan los levantamientos adecuados, que el personal no tenga resistencia o no se resista a adaptarse al nuevo cambio. Bueno, otra pregunta que nos comentan es, ¿puedo agregar tareas aunque la línea de defensa no me corresponde, pero se le asignó al responsable y cómo puede agregar los soportes anexos para que yo lo verifique? Vale, dame un segundito, puedo agregar tareas aunque la línea de defensa no me corresponde. Vale, bueno, lo bueno que tienen las encuestas es que se pueden parametrizar, que es justo lo que comentaba o de lo que va referido, es que nosotros podemos ir añadiendo un conjunto, gestionando un conjunto de revisiones de todos esos riesgos, controles y planes de acción que estén relacionados con los propios controles que se estén implantando o revisando dentro de la compañía. En las encuestas, como comentaba, podemos ir identificando estados por los que pase obligatoriamente una encuesta, o del mismo modo lo que podemos hacer es que dichas encuestas se vayan subiendo a la plataforma en función de los diferentes responsables y personal que se encargue de revisarlo puede hacerlo de forma aleatoria en cualquiera de ese conjunto de encuestas o formularios que se han ido mandando. Entonces, de esa forma, no está concretamente relacionado o atado a la segunda línea, sino que el flujo se puede editar y se puede revisar sin ningún tipo de problema y adaptarlo o incluso tener ese control de permisos en el que varios responsables o varios, lo que también se suele hacer es que dentro de un mismo equipo de la compañía podemos enviar la misma encuesta a dos personas y luego cotejar la información. El sistema nos va a permitir hacer la media de las respuestas de una persona y otra, coger el valor más crítico, el menos, que también es otra de las formas que nos permite, bueno, pues fiarnos más aún si vamos a un departamento y mandamos o hacemos una revisión de cómo se encuentra en materia de riesgos, pues vamos a obtener diferentes respuestas, es decir, podemos mandar en encuestas y luego obtener un resultado consolidado. Entonces, en ese punto no hay problema porque existe la posibilidad de parametrizarlo y modelarlo con la mejor forma que queramos o que podamos trabajar. Vale, comentan que qué elementos automáticos cuenta la herramienta para la evaluación de aplicaciones hechas en casa o legacy, o el levantamiento de riesgos y controles si se hacen manualmente, ¿vale? Justo en este caso, lo que es el levantamiento de la información lo tenemos que hacer a través de las encuestas o a través de la importación o a través de otra plataforma que se integre. No, la herramienta no busca pues esos routers, ese conjunto de activos, no lo busca, pero sí que permite, una vez que se ha cargado de forma automatizada, que se ha extraído de otra herramienta, permite la gestión o el avance, y luego es mucho más fácil porque también normalmente en las compañías se intenta llevar esa gestión de los cambios de cualquier tipo de activo, de la gestión de la CMDB, se puede hacer a través de la propia plataforma y llevar pues esos flujos para que luego no sea tan tedioso el cambiar o el actualizar la información, que también se puede de forma con la importación, pero bueno, es una muy buena práctica el que también se vayan levantando a la vez que se van comprando, eliminando, etcétera, aquellos activos de la compañía, pues se vayan modelando dentro del sistema, así es mucho más fácil llevar esa gestión. Otra de las preguntas que comentan es si la encuesta que se enviara a la primera línea de defensa la debe realizar auditoría interna. Bueno, al final, en este caso, lo podemos modelar como queramos. Generalmente va a ser un proceso que esté instaurado dentro de la compañía. Normalmente el gerente o el gestor de riesgos se encargaría o estaría más relacionado en ese aspecto para el envío de encuestas. Pero bueno, también se puede aprovechar esa funcionalidad y que miembros de la parte de auditoría interna también enviarán encuestas para recolectar cierta información. Es decir, que también es viable, o esas revisiones o cualquier tipo de duda que existiera dentro de la propia auditoría, podríamos mandar a través de las encuestas para que subieran nuevas evidencias, nuevos detalles adicionales, ¿vale? Para no tener que incluso reunirnos con ellos, sino directamente hacer esas revisiones a través de las encuestas. No habría problema, no sería viable.
Vale, otra que comentaba, debido a la competitividad actual, ¿cuál sería el mayor beneficio de utilizar Global Suite? Bueno, pues al final es un poco con la diapositiva concretamente que comentaba al final en esos 4 pilares principales de centralización, es decir, un punto importantísimo es no tener que ir buscando, ir teniendo el control de carpetas para ver toda esa documentación o cuando tengas que buscar algo, ver en qué versión se encuentra el documento, si no se ha olvidado en un correo, etcétera. Por tanto, esa centralización y toda la participación de todas las diferentes áreas o niveles la vamos a tener capilarizada y van a ir participando viendo las opciones que nosotros queramos, es decir, todo centralizado en una única herramienta. Automatizarlo, al final, ¿qué nos ha permitido ver concretamente en esta situación del COVID? Pues que nos va a permitir seguir trabajando, incluso la propia situación, lo que ha originado en muchas empresas es que su matriz de riesgos ha cambiado y es muy urgente el actualizarla, el agilizar y poner medidas para contrarrestar en este caso pues todas las posibles pérdidas, contrarrestar los posibles riesgos como en temas de ciberseguridad, como en temas propios de la continuidad de negocio podamos obtener. Entonces, la propia plataforma te permite disponer de una aplicación web en la cual te permite automatizar todo este proceso y tomar medidas concretas. ¿Vale? Todo eso no te permite seguir trabajando tu día a día normal. Monitoreo, al final, por ya también comentar los otros últimos puntos. Hoy en día los informes son fundamentales, más sobre todo lo sabrán los gerentes de riesgo y también la parte de auditoría interna, sobre todo para saber y evidenciar su buen trabajo, su buen hacer. La parte de riesgos, pues toda esa implantación de controles o toda esa concienciación de la compañía en materia de riesgos, pues pasa por pasar los informes a la alta dirección o a los accionistas en el hecho de que comenzamos a estos roles de que efectivamente tenemos puntos críticos dentro de la compañía y hay que invertir, hay que seguir haciendo revisiones, hay que contratar personal, es decir, toda esa concienciación lo vamos a poder estudiar a través del monitoreo y todas las alertas automáticas que vamos a tener. Y por último, ya para no dejar el último punto, es la trazabilidad. Global Suite creo que a día de hoy, tal y como pues esa gran competitividad nos permite tener la trazabilidad de cómo hemos iniciado un proceso, cómo hemos capturado los procesos de la compañía, cómo se han evaluado, cómo hemos capturado los diferentes riesgos, los controles se han revisado por las diferentes capilaridades que hemos definido y se sigue esa mejora continua de auditoría, de no conformidades, de correctivas y preventivas y del mismo modo volver a iniciar ese ciclo o con cualquier cambio de actividad o movimiento dentro de la compañía, que al final también está muy a la orden del día de que el organigrama de la compañía cambie, las actividades o los servicios cada vez se vayan modelando o moldeando y de esta forma nos va a ayudar de enorme manera, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Esperamos poder contestar las preguntas vía correo electrónico porque son muchas y ya nos estamos excediendo de la hora. Estaremos respondiendo esas preguntas vía correo. Gracias nuevamente y esperamos que sigan participando, incorporándose en nuestros próximos webinars. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y cualquier consulta, solicitud adicional o bien a través de BDO nos pueden comentar, por supuesto, y haremos más hincapié en la herramienta o en esa colaboración junto a ellos, ya sea en este módulo de auditoría o en cualquier otro adicional sin ningún tipo de problema. Vale, muchas gracias.